Bueno, muchachos, vamos a desarrollar el ejercicio tipo parcial que habíamos dejado planteado en la clase anterior. Este ejercicio dice de la siguiente manera: un collarín B, este collarincito que ustedes ven acá deslizándose, se desliza sobre una varilla OA, que es esta varilla que está rotando sobre el punto O. De manera que su distancia desde O es, su medida de distancia O hasta el collarín es R. Y R está dado por esta ecuación que vemos acá. R es 1 sobre menos T más 6. Esa es la ecuación de R, la posición con respecto a este punto O. Ok, R está en metros y T está en segundos. Dice el ejercicio, si la varilla tiene un radio de 1 metro, es decir, la distancia entre O y A es exactamente 1 metro, y la oscilación de la varilla OA, es decir, que esta varilla OA está rotando alrededor de este punto O en este sentido, sentido horario. Ahí vemos la flechita indicando el sentido de dirección. Dicen, si la varilla y la oscilación alrededor del punto O se define por esta ecuación, θ igual a pi sextos más 4 sobre pi seno de pi t. Esta es la ecuación que rige el ángulo de rotación de nuestra varilla OA y obviamente también de nuestro collarín B, que es el punto central. Ok, aquí tenemos las ecuaciones para la posición R y para el ángulo θ, coordenadas radial transversal. Y el ejercicio dice, en su primera parte, o su primera pregunta dice, determine la aceleración de V, es decir, de nuestro collarín, determine la aceleración de V al salir de la varilla, es decir, cuando el collarín B llega al punto A, que es el punto donde ya va a salir de mi varilla. Es decir, cuando el radio llegue hasta la posición de A, que es 1, entonces ahí nuestro collarín ya va a salir y me piden calcular la aceleración que él tiene en ese punto. La aceleración de la varilla al salir, la aceleración del collarín al salir de la varilla. Si luego al salir realiza un movimiento parabólico, es decir, con la velocidad con la que sale aquí en A, mi collarín B, él va a salir y va a hacer un movimiento parabólico, es decir, va a tomar esta forma, me dice hallar la distancia a la que se encuentra el collarín B del punto de inicio O, es decir, la distancia entre este punto O y este punto, vamos a llamarlo punto F, punto final, de mi recorrido. ¿Dónde queda este punto F? Dice acá que ese punto final es el punto cuando alcanza la altura máxima, es decir, cuando el tiro parabólico alcanza su máxima altura y luego, pasado ese punto, pues empezaría a descender nuevamente. Entonces me preguntan, ¿cuál es la distancia entre el punto O y el punto E? Para obtener esa segunda respuesta, obviamente voy a tener que hacer sumas de algunos valores y hacer una triangulación entre O y F y un punto por acá en este ladito para armar un triángulo rectángulo y hacer un teorema de Pitágoras para obtener la distancia OF. Para hacer eso, pues obviamente contaremos con el ángulo que tengamos en ese momento de la salida, su distancia horizontal, porque tenemos la longitud del cateto, de la hipotenusa, que es 1 metro, y obtendremos los valores de los catetos tanto vertical como horizontal de este primer triángulo. Esos son datos ya, serán datos conocidos. Y también vamos a obtener esta distancia X, porque para la distancia total horizontal tendremos que sumar este pedacito con esta X. ¿Qué es esta X? Es la distancia de avance del tiro parabólico, o sea, la distancia horizontal que alcanza el proyectil, en este caso, nuestro collarín B. Y también en altura vamos a necesitar obtener la distancia entre este punto F y la altura del punto O, este pedacito de altura. Para obtener ese pedacito, pues vamos a tener toda la distancia entre O y el punto paralelo a A, y también la Y máxima, o sea, la altura que alcanza el proyectil máximo desde que arranca aquí en A. Y vamos a hacer una resta a toda esta distancia, le vamos a restar este pedacito y obtendremos este.
para poder desarrollar un Pitágoras y obtener la distancia OF. Ese va a ser el desarrollo de nuestro ejercicio. Obviamente que también necesitaré calcular, para hacer los cálculos del tiro parabólico, necesitaré obtener la velocidad a la salida en A, es decir, la velocidad que va a tener mi collarín cuando llegue al punto A, porque esa velocidad a la salida del collarín en el punto A va a ser la misma velocidad de inicio del tiro parabólico. ¿Sí? Bueno, para iniciar pues vamos a trabajar la primera parte porque esta es una combinación, es un ejercicio combinado entre coordenada radial transversal, r teta punto, r y teta, y también de tiro parabólico, es decir, es una combinación de dos tipos de movimiento diferentes. Hemos tomado estas dos coordenadas, r y teta unitarios, bajo estas direcciones, es decir, como r va aumentando hacia afuera, entonces mi vector unitario, r unitario, estará hacia afuera, y mi vector de coordenada transversal, teta unitario, estará en la misma dirección o sentido de dirección de giro de mi barra OA. Como mi barra está girando horariamente, entonces la dirección de este teta irá en esa dirección. Y ahí están las coordenadas de R unitario y teta unitario para trabajar. Bueno, lo primero que necesito obtener es, como todas estas R y teta son dependientes del tiempo, si lo vemos acá, son funciones del tiempo, pues necesito obtener el tiempo para el cual el collarín B llega a este punto A. Para eso me voy a valer del dato que me dan, en el cual me dicen que la distancia entre OA es de 1 metro. Y por lo tanto, como OA es 1 metro, ese es el valor de R a la salida. El radio, cuando llegue al collarín B, llega a este punto A, ese radio o esa medida de R será de 1 metro, porque eso es lo que mide la barra o la varilla OA. Entonces vamos a hacer los cálculos para obtener el valor de T con un radio de 1 metro. Es decir, que vamos a tener 1 es el valor del radio, igual a 1 sobre menos T más 6. Estoy simplemente utilizando la ecuación del radio, donde no conozco el tiempo, pero sí conozco el radio, que es un valor 1. Y despejaré de aquí el tiempo para saber qué tiempo se gasta en llegar desde una posición inicial hasta el punto A. Entonces pasamos a T, está como divisor, el menos T más 6 está dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar, multiplica por 1, no hay problema, me quedará menos T más 6 es igual a 1. Y ahora resolvemos para T, paso T al otro lado, paso el 1 a restar, y me quedará que T es igual a 6 menos 1. Por lo tanto, el tiempo será de 5 segundos. Tiempo 5 segundos. Ese será el tiempo que necesite mi collarín B para salir de la barra OA y empezar el tiro parabólico. Okay. Con este tiempo ya, ahora sí podemos obtener los valores de R y de teta propios para ese valor. En el caso de R, pues ya lo tenemos, es 1 metro. No necesito calcularlo, ya está. Y para el caso de teta, pues reemplazaré al tiempo, a t, por el valor de 5, que es lo que hemos hecho acá. Entonces queda teta igual a pi sextos más 4 sobre pi, seno de 5pi. Seno de 5pi. El seno de 5pi es 0 y por lo tanto todo este pedazo tiene un valor de 0 y me queda que teta es el mismo pi sextos, o sea, 30 grados, que fue con lo que empecé. No se les olvide que aquí en estas ecuaciones se maneja el ángulo en radianes, no en grados. Con ese valor de teta ya de pi sextos y el radio de 1, entonces vamos a calcular las derivadas de cada uno de ellos, el r punto, el teta punto, y luego calcularemos la segunda derivada, r2 puntos, teta 2 puntos, para poder obtener las aceleraciones y las velocidades a la salida en ese punto, cuando han transcurrido 5 segundos. Entonces vamos rápidamente a hacer una derivación de R y una derivación de teta. Entonces, lo primero que vamos a mirar es, para derivar esta expresión, puedo derivarla como un cociente, pero lo voy a hacer algo más sencillo, ya que arriba hay un 1, entonces voy a pasar todo esto
como un paquete de base menos t más 6 y con un exponente 1. Obviamente al pasarlo a la parte de arriba me quedará con un exponente menos 1 y derivaré esa expresión. Entonces voy a trabajar con un r igual a menos t más 6 elevado a la menos 1. Eso lo pude hacer porque pues había un 1, no había variable arriba, no había t arriba y entonces pues no me va a quedar ningún producto ni nada, sino sencillamente una expresión elevada a la menos 1. Ahora si derivemos esta expresión, tendremos que r punto será igual, para derivar una expresión de estas, bajo el exponente menos 1, vuelvo y escribo todo lo que está adentro, menos t más 6, y a este le resto 1, me quedaría menos 2. Pero hay que tener cuidado, aquí también hay que aplicar la regla de la cadena y por lo tanto habrá que sacar la derivada de lo que está por dentro. En este caso, la derivada de una constante es 0, pero la derivada de menos t es menos 1. Entonces, por menos 1. ¿Listo? Ahora sí podemos obtener nuestro r punto. R punto menos por menos da más. 1 por 1, 1. Me quedará 1. Y voy a pasar el menos t más 6 a la parte de abajo para que ya no me quede el menos 2 y me quede menos t más 6 elevado al cuadrado. Y acabo de obtener el r punto de esta expresión. Bueno, ahora voy a reemplazar a la t de una vez para obtener el valor de r punto en este punto, a la salida de mi collarín, cuando llegue al punto A. Entonces reemplazaré a la t por 5 segundos y obtendré el siguiente valor. 1 sobre 6 menos 5, eso dará 1. 1 al cuadrado dará 1. Y 1 sobre 1, eso da 1. Y ese será el valor de r punto. Ese es el valor de r. Voy a hacer lo mismo también. Voy a derivar ahora teta y lo voy a pasar a teta punto. En este caso, el derivar esta ecuación, perdón, esta que está acá, porque ahí está la variable, pues la primera parte es la derivada de una constante, eso es 0, no pasa nada, y luego analizaré la derivada de esto. La derivada de esto es una constante por la función seno, que da el valor de esa constante, 4 sobre pi, por la derivada del seno, que en este caso la derivada del seno es coseno, entonces quedará por coseno de pi t, y también de nuevo por la interna de pi t, entonces la interna de pi t es pi, entonces multiplicaremos por pi. En este caso me ha quedado un pi acá y un pi abajo, lo voy a cancelar y obtendremos que nuestro teta punto es igual a 4 coseno de pi t. En este caso voy a reemplazar ahora sí el t por 5 segundos, que es el que hemos obtenido, y me quedará que teta punto será 4 coseno de 5pi. En este caso, ese teta punto, el valor de ese teta punto será menos 4. Teta punto es igual a menos 4. Obviamente el coseno de 5pi da menos 1 y multiplicado por 4, pues obtendremos el valor de menos 4. Ya tengo r punto, vale 1, r también vale 1, teta pi sextos y teta punto menos 4. Y vamos a derivar de nuevo esta expresión, la volvemos a derivar para obtener r segunda, y también derivaremos esta, la vamos a derivar nuevamente para obtener teta 2 puntos. Entonces, r 2 puntos, voy a primero a volver r punto como tenía la anterior, entonces me quedará menos t más 6 elevado a la menos 2. Y voy a derivar esta. Entonces, ahora vamos a obtener R2 puntos. R2 puntos, entonces, bajo el menos 2. Este lo escribo igualito, menos t más 6. Menos 2 le resto 1, tendré menos 3. Y por la interna de nuevo, que sería menos 1. Eso me va a dar un R punto, perdón, un R2 puntos de menos por menos da más, 2 por 1, 2. Y abajo vuelvo a bajar este menos t más 6, quedaría menos t más 6 al cubo.
y tendría la expresión ya r segundo. Ahora vamos a reemplazarlo de una vez a t por su valor que hemos obtenido, 5 segundos. De nuevo, 6 menos 5 da 1 y 1 al cubo da 1. 2 sobre 1 me va a dar que r, 2 puntos, va a ser igual a 2. Y ya tendré mi respuesta en cuanto a R2 puntos. Ya tengo R1, R.1, R2 puntos, 2. Y vamos a mirar ahora teta 2 puntos. Para obtener la derivada de 4 coseno de pi t, entonces de nuevo volvemos a derivar. Me quedaría 4 por la derivada del coseno, que es menos seno de pi t, y por la interna de pi t, que sería pi. Por lo tanto, teta 2 puntos será menos 4pi por el seno de pi t. Y ese será el valor de la segunda derivada. ¿Okay? Ya con este valor de segunda derivada voy a reemplazar a la t por 5 para obtener el valor de teta 2 puntos. Teta 2 puntos será igual a menos 4pi por el seno de 5pi. ¿Okay? Y eso, pues obviamente el seno de 5pi es 0 y por lo tanto toda esta expresión, teta 2 puntos, va a ser igual a 0. Entonces ya tengo teta pi sextos, teta punto menos 4, teta 2 puntos 0, R1, R.1 y R2 puntos 2. Con esos valores, ahora sí, vamos a hacer el desarrollo de lo que es la obtención de las coordenadas radial y transversal, tanto de la velocidad como de la aceleración. Entonces, voy a borrar por acá ya estos daticos y ya con esos datos obtenidos acá, voy a resolver la ecuación para poder mirar el valor de esta aceleración. Voy a borrar esta parte de acá para dejar los datos a un lado y poder obtener el valor de la velocidad. Oh. Bueno, la velocidad, habíamos mirado las ecuaciones, la velocidad vectorial, obviamente, bueno, vamos a escribirle acá que es la del collarín B, velocidad del collarín B, vamos a tenerla como una componente R punto en la dirección radial y una componente R teta punto en la dirección transversal. Estas son las dos componentes, radial, transversal, vectores unitarios. En la componente radial es solo R punto y en la componente transversal es la multiplicación de R por teta punto. Vamos a mirar cuál es el valor de la velocidad. En este caso, la velocidad como vector estará dado por R punto. Vengo y miro acá cuánto vale R punto. R punto vale 1. Ese fue el valor que obtuvimos. Pues lo escribimos acá. 1 en la coordenada radial y R por teta punto. Entonces buscamos R. R vale 1 y teta punto vale menos 4. Quiere decir que 1 por menos 4 me va a dar menos 4 en la coordenada transversal. Y este es el vector velocidad para mi collarín cuando llega al punto final de la varilla. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño dibujito para que miremos más o menos cómo estaría representada esa cosa. Pues tenemos nuestra dirección, nuestro collarín. Vamos a ubicar acá nuestro punto. Y aquí tendríamos las dos coordenadas. Tendríamos la coordenada, habíamos dicho que la dirección radial era hacia afuera. Entonces, una unidad. Esta sería nuestra velocidad en la dirección radial, unitario. Y tenemos perpendicularmente a 90 grados nuestra velocidad en la dirección teta o transversal. ¿Por qué he dibujado el vector de la velocidad transversal hacia atrás?
Lo he hecho así porque en la convención que adoptamos ahorita, debido a que la varilla estaba girando en este sentido, habíamos dicho que la dirección positiva del vector transversal era hacia adelante. ¿Se acuerdan en el dibujo anterior? Entonces, como la componente de la velocidad en la dirección transversal me dio negativa, eso quiere decir que la dirección de la velocidad transversal va hacia atrás y contiene 4 unidades. Y esta, la dirección radial, si es positiva, va hacia adelante, contiene 1 unidad. Y con eso voy a obtener lo que se conoce como la velocidad absoluta y un vector de velocidad absoluta, que será obviamente la combinación de estos dos vectores. Y entonces tendremos nuestro vector velocidad absoluta de mi partícula B. Ya no en componentes, sino la velocidad absoluta. Para obtener esta velocidad, pues obviamente hago un Pitágoras entre estos dos valores, que los tengo acá. Entonces, magnitud de la velocidad de B, magnitud de este vector, pues será igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, componente radial, más menos 4 al cuadrado. Eso me va a dar que la magnitud de la velocidad en B, este valor de este vector, velocidad absoluta, es raíz de 1 más 16 raíz de 17. Es aproximadamente 4,120. Obviamente las unidades metros sobre segundo. Es el valor del vector velocidad en su magnitud. También podríamos calcular un ángulo que forma ese vector con respecto a una de las dos coordenadas. Yo lo voy a hacer con la dirección transversal, o sea, la dirección que va a 90 grados de mi barra OA, a 90 grados con respecto a esto. Y ese valor de ángulo, pues lo puedo calcular como tangente a la menos 1 del lado opuesto, que es BR, sobre el lado adyacente, que sería B. Entonces, tangente, vamos a llamar a ese ángulo beta. Entonces, tangente de beta será igual al opuesto, BR sobre BT. En coordenadas, pues obviamente tendríamos que BR tendría un valor de 1 y Bθ tendría un valor de menos 4. En este caso, nuestro ángulo da beta desarrollando la tangente. Pues obviamente aquí estoy trabajando con valores, puedo trabajar con valores absolutos, no importa si el uno es positivo y el otro es negativo, estoy calculando es un ángulo de un triángulo y podría obtener el valor sabiendo que esto da 0,25. Y nuestro valor de ese ángulo es de 14 grados. 14 grados vale ese ángulo beta. ¿Okay? Bueno, ese sería el valor de nuestro ángulo y esta sería la magnitud del vector. Entonces voy a subrayar magnitud del vector y la dirección de beta como ángulo en relación a este. Y ese sería pues el valor de la velocidad a la salida de la barra OA de mi collarín B. Con esta velocidad, con este valor, voy a iniciar mi tiro parabólico, la segunda parte del ejercicio. Pero acuérdense que necesito calcular, porque la primera pregunta es la aceleración de mi collarín a la salida. La velocidad me va a servir para la segunda parte, que es el cálculo de lo del tiro parabólico. Pero la primera parte es la aceleración. Entonces, para poder obtener la aceleración, pues obviamente voy a tener que recurrir a las ecuaciones de aceleración. Voy a copiarlas por acá abajito y vamos a reemplazarla de acuerdo a los valores que ya tenemos de R, teta, R punto, teta punto, R2 puntos, teta 2 puntos. Pues vamos a hacerlo. Entonces, la aceleración del collarín B como vector van a tener también dos coordenadas, una radial y una transversal. La coordenada radial entonces está dada por esta ecuación, R2 puntos menos
r teta punto al cuadrado. Todo esto es la componente en la dirección radial. Y también va a haber una componente, voy a colocar un corchetico para obtener todo el vector, y aquí también habrá una componente en la dirección transversal que es r teta 2 puntos más 2 r punto teta punto, y esto será en la dirección transversal unitaria. Y este es mi vector aceleración, B, y lo único que voy a hacer es reemplazar los valores de R2 puntos, R teta punto, R teta 2 puntos, etc. y obtener el valor de la aceleración en las dos. Esto es simplemente un reemplazo de los valores que ya hemos obtenido en esta parte. Entonces voy a borrar por acá para darle el valor. Voy a dejar solo los valores de cada uno de los puntos. Voy a anotar por acá. Entonces, reemplazando, tenemos en mi primera coordenada, la coordenada radial, entonces voy a anotar acá aceleración en la dirección radial. Voy a sacar primero este cálculo aparte y luego sacaremos la aceleración en la coordenada transversal para después ubicarlo como vector. La coordenada radial entonces es R2 puntos, es 2 menos R, habíamos dicho que valía 1, por teta punto vale menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. ¿Okay? Y esa es la componente en la dirección radial. Toda esta solución de este pedazo de acá en la dirección radial. Esto me da 2 menos 4 al cuadrado da 16, positivo, por un negativo da menos 16. Y por lo tanto, la aceleración en la dirección radial tendrá un valor de menos 14 metros sobre segundo cuadrado. Esa será en la dirección radial. Y en la dirección transversal, en teta unitario, pues vamos a calcularlo aquí abajito, aceleración en la dirección teta unitario, y tendríamos entonces ahora el desarrollo de esta segunda parte de mi formulación de la aceleración. Entonces tendríamos R vale 1, teta 2 puntos vale 0, más 2 por R punto, que habíamos dicho que valía 1, y también por teta punto, que dijimos que vale menos 4. Entonces la aceleración en la dirección transversal será 1 por 0, 0, y 4 por 2, 8, negativo, menos 8. También metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración absoluta como vector tendrá dos componentes, una en la dirección radial, que es menos 14 en la dirección R unitario, y una menos 8 en la dirección teta unitario. Okay. Voy a graficar esa aceleración al igual que lo hicimos con la velocidad. Entonces, de nuevo, ubicamos nuestro ejecito a 90 grados, la dirección transversal, y tendríamos que tendrá una componente radial de menos 14. Ese menos 14 me está indicando que voy hacia atrás, hacia adentro. Entonces tendremos, esta será la aceleración en la componente radial, menos 14, y también en la dirección transversal tendrá un valor de menos 8, entonces hacia atrás. Esta será la aceleración en la dirección transversal. ¿Listo? Y con ese valor, entonces ahora podemos obtener nuestro vector aceleración total. Este es el
valor de aceleración como vector. Se lo podemos calcular utilizando de nuevo estos dos valores, 14 y 8, y entonces la magnitud de ese vector aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 14 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y obtendremos el valor de la aceleración en cuanto a un valor absoluto. No lo he calculado, lo pueden hacer ustedes ahí en casa, no hay ningún problema en realizar esta operación, 14 al cuadrado más 8 al cuadrado, y le sacamos la raíz cuadrada y obtendremos el valor. ¿Sí? Eso ya para terminar lo que es la primera parte, la primera pregunta, que era obtener la aceleración en la salida del punto de mi collarín en el punto A la salida de la barra. Esta sería la respuesta. ¿Okay? Ahora nos vamos para la segunda parte, que es el tiro parabólico cuando sale proyectado mi collarín B después de terminar su recorrido por la varilla OA. Voy a borrar para acá para tratar de hacer un gráfico y obtener algunos valores. Bueno, vamos a borrar por acá. Ya las coordenadas de velocidad las tenemos. Por ahora. Vamos a borrar esta parte. Voy a eliminar acá la ecuación de aceleración, no la necesitamos ahora. Y tenemos este vector velocidad de B que habíamos obtenido y que nos había dado un valor de raíz de 17. Voy a anotarlo por acá.